Saludos a todos, soy Alejandro Seche y esta es la segunda clase que dedicamos al tema de la interpretación mítica del Mercurio astrológico. No lo estamos haciendo desde el punto de vista de la mitología grecorromana, sino recorriendo mitologías de diversas culturas para, como lo hemos dicho en otras oportunidades, diversificar, enriquecer nuestra caja de herramientas míticas y con esto regresar al campo astrológico para profundizar nuestra interpretación. Entonces, sin más dilación, vamos a avanzar a nuestro primer personaje, que es el dios etrusco Turms. En más de un sentido, esta divinidad es muy similar, muy afín al Hermes griego, porque está caracterizado por los elementos clásicos. Es el dios heraldo por excelencia, es el mensajero de los dioses y por ende tiene a su cargo transmitir todo tipo de informaciones y de advertencias, cruzando las diferentes áreas del mundo o viajando a través de las distintas zonas cósmicas. Por eso también es el dios de los viajes de todo tipo, y es el patrono de los viajeros, quienes piden la protección de Turms para que sus viajes sean seguros, sean fluidos, para que no estén desprotegidos a la intemperie. También es el dios patrono de los comerciantes, que regula todo lo relativo al comercio, que protege la práctica de la compra-venta. Los comerciantes les rinden culto pidiendo su ayuda, digamos, solicitando su protección para garantizar la prosperidad, para que las transacciones sean perfectas. También otro punto de contacto muy directo con el Hermes griego es que Turms también es un dios psicopompo. Bajo el nombre de Turms Aitas se le conoce como líder de los muertos, porque igual que otros casos que hemos estado abordando, como el Pushán védico o Hermes griego, Turms también ayuda al alma en ese viaje al más allá, conduciéndolo a su nueva morada. También dentro de la caracterización física es interesante cómo también emplea un sombrero de la ancha que recuerda rápidamente al pétaso de Hermes y de Mercurio. Y lo mismo sucede con las sandalias aladas, que son prácticamente como marcas muy distintivas de estas divinidades. Las sandalias aladas, por supuesto, están remitiendo tanto a la capacidad de vuelo como a la extraordinaria rapidez de este dios. Ahora bien, si nos acercamos a la cultura celta, conseguimos casos un poco más complejos. En ese sentido, ofrece una riqueza que podemos aprovechar eh, para extrapolarla al campo astrológico. Me refiero al dios celta Lu. Cuando abordamos una figura como Lu, oye, creo que realmente no, un dios como este nos hace pensar en las capacidades manuales del Mercurio planetario, que son muy marcadas. Eh, Mercurio es un planeta de una enorme plasticidad, tanto en su vertiente geminiana como virgiana. Las habilidades manuales son muy relevantes. Por ejemplo, en la línea geminiana, la elaboración de manualidades o el trazo para el dibujo o la expresividad del actor o de aquel que practica la pantomima, o en el caso, por ejemplo, de Virgo, el trabajo con la tierra, la agricultura, o la tejeduría, la alta costura, bueno, y un largo etcétera. El asunto es que también nos recuerda a Lu esta necesidad que tiene el Mercurio astrológico de diversidad, de heterogeneidad. Mercurio es un planeta que constantemente necesita nuevos estímulos, nuevas experiencias,
siempre está buscando información, aprender cosas nuevas, dominar cosas nuevas, manipular cosas nuevas o materiales nuevos. Eh, por ejemplo, a través de su expresión geminiana, tiene una curiosidad a veces muy difícil de saciar, y también una multiplicidad de intereses. Todo lo quiere saber, todo lo quiere, digamos, como fisgonear, hurgar. Entonces, cuando vemos el perfil del Lu, nos sorprende que es el dios de todas las artes, de todos los oficios. ¿Ves? Porque igual que el caso de Mercurio y de Géminis, todo lo quiere saber. En el caso de Virgo, todo lo quiere aprender. Entonces, Lu es carpintero, herrero, es un guerrero que no destaca por la fuerza bruta, sino por la astucia, por esta capacidad de pergeñar estratagemas muy inteligentes para vencer a su oponente. Eso también nos recuerda al Hermes griego, a Mercurio romano, porque, bueno, son dioses muy inteligentes y muy astutos, que no destacan tampoco por la fuerza física, sino por esa inteligencia. Participan del arquetipo del trickster, del pillo, del bellaco, del pícaro, y, por ejemplo, imágenes muy asociadas a Hermes, como su nieto Ulises u Odiseo, que es un héroe rico en recursos. Son ejemplos muy claros. Ulises siempre gana por maña y no por fuerza. Entonces, algo así sucede con Lu, en cuanto a guerrero. También es tañedor del arpa. Eso nos recuerda muchísimo también a Hermes, porque Hermes es el tañedor de la lira y de la zampoña y de la siringe. Es decir, que también es un tocador de instrumentos musicales, y ambos lo hacen de un modo muy hábil. Lu es poeta, es narrador, que además son funciones muy ligadas al Mercurio astrológico, que tiene que ver con la lectura, con la escritura, con la capacidad de narrar y de transmitir información. Son capacidades expresivas. También Lu es un dios mago, y nuevamente hay una conexión súper interesante con Hermes como el archimago. Eh, Recordemos que Hermes con su caduceo podía despertar y dormir a un monstruo, a un ser humano, a una divinidad. Y así vamos a ver que algo así sucede con Lu. Más adelante lo vamos a detallar. Es decir, entonces, que Lu también tiene estos poderes sobrenaturales. Eh, También es un dios médico, y eso nos obliga a regresar sobre el Mercurio astrológico, especialmente en su vertiente virgiana y todo lo que este signo tiene de, uh, digamos, relación con la nutrición, la farmacopea, el cuidado del cuerpo, la enfermería, etcétera, ¿no? Entonces, ves toda una serie de funciones que nos va a recordar al Hermes griego. Lu es también copero, es trabajador del bronce, y tiene este perfil muy propio de las divinidades mercurianas, que es esta apariencia muy juvenil, muy de efebo, muy de adolescente, de muchacho muy joven. Lu calza perfectamente en este perfil. Se le describe como un muchacho muy joven y hermoso, resplandeciente como el sol. Y aquí entramos otra vez en algo que hemos estado conversando en clases anteriores sobre la relación íntima y significativa que hay entre estos personajes mercurianos y los personajes solares, o el simbolismo del sol, y que se fundamenta en el vínculo astronómico astrológico entre Mercurio y el Sol. Recordemos que Mercurio siempre está muy cerca del Sol. En la carta astral, por ejemplo, está ya sea por delante o por detrás,
pero sin superar los 28 grados. Y esa posición, junto con otros factores, se toman en cuenta, por ejemplo, para la determinación de ciertas tipologías mercurianas o mercuriales, como lo ha hecho Polito Di Sabato cuando ha investigado sobre la tipología del mercurio prometeico y la tipología del mercurio epimeteico. Los remito a su investigación a aquellos que estén interesados en eso. Entonces, bueno, aquí nuevamente siempre nos encontramos con esta relación entre un personaje muy mercuriano y la imagen solar. Por eso siempre tienen armas o instrumentos, herramientas que son doradas o que resplandecen como el sol, o el mismo personaje es de cabello dorado o emite o emana una luz muy semejante a la del sol. Y por supuesto siempre se hace énfasis en que este joven ostentaba un discurso excelente, sabio, ágil. Dentro de la caracterización de Lu, cabe señalar que usaba siempre una túnica con broches de oro. También suele señalarse que empleaba torques de oro en el cuello y también múltiples brazaletes que cubrían brazo y antebrazo. Aunque en algunas representaciones o recreaciones modernas, como la que estamos viendo en pantalla, se muestra a Lu con una flecha. En realidad, en las narraciones míticas y en las leyendas y en los cuentos y en las canciones celtas, a Lu se lo describe manipulando una espada larga. Y bueno, mostrando una cabellera dorada larga, a veces con un casco bicorne, que nos vuelve a remitir al pétaso o sombrero de Hermes. Hay varios episodios en los que Lu participa y que son muy relevantes. Me parece muy significativo ese día en que se aparece en la corte de los Tuatha de Danann como una suerte de extranjero que ofrece sus servicios y informa que él es copero, que él es narrador, que él es poeta, y le dicen, no, pero es que aquí ya tenemos coperos, narradores, poetas, soy un excelente guerrero. No, aquí nosotros contamos con muchísimos guerreros expertos en armas y en estrategias bélicas, no necesitamos más. No, bueno, es que yo trabajo el bronce, o soy médico. No, nosotros tenemos ya médicos, nosotros tenemos herreros, es decir, todas las cosas que él sabe hacer, él las ofrecía a la corte y le daban como respuesta, no, es que ya nosotros tenemos gente que cumple esas funciones. Entonces Lu da una respuesta que me parece realmente muy mercuriana, que es, ok, pero pregúntale al rey si tiene a alguien en su corte que domine todos esos oficios, todas esas artes y técnicas a la vez. Entonces, claro, allí, por supuesto, el rey comienza a pensar que no sería una mala adquisición para su corte contar con alguien como Lu, que maneja tantas artes simultáneamente y que entonces en esa convergencia hay una especie como de virtuosismo y de sabiduría que le vendría muy bien a ellos. Y entonces, bueno, destaco eso, que es una respuesta muy mercuriana, por lo que hemos dicho. Mercurio es un planeta muy nervioso, muy ávido de experiencias, de estímulos. Cuando digo nervioso, recuerden que literalmente rige el sistema nervioso. Y es un planeta muy inquieto. Y también Géminis y Virgo, que son los signos en que se domicilia, que son su domus, su casa, a su manera, de formas distintas, son signos zodiacales también muy nerviosos. Géminis tiene una avidez difícil de saciar. Entonces, me parece una respuesta que nos ayuda a entender la imagen de Mercurio como planeta. Entonces, bueno, sí, lo aceptan en la corte y lo sientan por 30 días en el asiento del sabio.
que solo estaba reservado para aquellos personajes verdaderamente especiales y sobre todo para aquellos que se consideran los más inteligentes o astutos. Y bueno, una vez en la corte, pasa, sin embargo, por una serie de pruebas que son muchas. Van desde, por ejemplo, jugar at Fitchel, que es un juego que vendría a ser una suerte como de antecedente del ajedrez y vence a su oponente. Se hizo muy famosa una jugada que él realizó fulminante, que a partir de ese momento se le llamó Celada de Lu. También lo, digamos, le hicieron participar en un combate singular contra el guerrero Ogma, que era muy fuerte, era muy diestro y bueno, era tan fuerte que levantó una roca inmensa y se la lanzó a Lu. Lu, como es muy ágil, muy rápido, típico de estos personajes mercurianos, sorteó la roca, pero fue muy inteligente. En vez de ser un lanzar y recibir la misma roca, lo que hizo fue propulsar esta roca lejos para que cayera justo en su origen. Y entonces la roca salió volando y cayó y calzó perfectamente en la roca digamos, que asomaba en la tierra de donde había salido. Y así se acabó el combate. Eh, También, por ejemplo, demostró una extraordinaria habilidad al tocar el arpa. Esto nos recuerda bastante al Hermes griego y al Mercurio latino porque, digamos, la música que emitía Lu recuerda los efectos del caduceo de Hermes. Con esta música del arpa podía despertar o hacer dormir a cualquier persona, divinidad, bestia, monstruo, pero también lo podía hacer llorar o hacer gozar, es decir, que hacía lo que le venía en gana con su música. Entonces, la música viene a ser aquí una modalidad expresiva que sirve de conductor, de guía. Y eso es un poco lo que hace el Mercurio astrológico. Nos habla de capacidades eh, comunicativas, cognitivas, expresivas que podemos usar para conducir y guiar situaciones y personas o grupos, eh, produciendo distintos efectos que en un sentido muy amplio podemos llamar retóricos. También cuando Lu pasó todas las pruebas, los Tuatha de Danann le piden que participe en la guerra que ellos están librando contra los Fomorianos, que es uno de los episodios más célebres de la mitología celta. Bueno, ahí pasan muchas cosas. Para efectos de la clase de hoy me interesa en particular su enfrentamiento contra Balor, que era su abuelo, que era un gigante de una fuerza descomunal que visto de lejos parecía realmente un cíclope. De hecho, simbólicamente es un cíclope, aunque en realidad, en estricto sensu, no es que tenía un solo ojo. Tenía dos ojos, pero uno de ellos estaba siempre cerrado, porque, bueno, en una oportunidad, él fisgoneando a unos magos, a unos druidas que estaban realizando una suerte como de veneno mágico muy poderoso, eh, digamos, tuvo como consecuencia que los vapores de ese veneno penetraron en su ojo, eh, convirtiéndolo en un ojo mortal. Entonces él siempre mantenía ese ojo cerrado y solo se usaba eventualmente como arma cuando otros guerreros le levantaban ese párpado y entonces todo lo que estaba frente a ese ojo era destruido, se marchitaba, moría, es decir, era arrasado. Era un ojo realmente muy potente. Entonces, en un punto de esta batalla,
se da el enfrentamiento entre el abuelo y el nieto. Y a diferencia de lo que muestran algunas representaciones modernas de este episodio, Lu nunca emplea ni una lanza ni una espada, sino que descubre una piedra mágica, una piedra con poderes especiales, designada como Tathlum, y la toma en una mano y la lanza con mucha habilidad y mucha fuerza directo al ojo envenenado de Balor, y atraviesa el ojo y la piedra sale por la parte posterior del cráneo y Balor cae estrepitosamente y muere. Este episodio del enfrentamiento de un personaje mercuriano que vence a un gigante con un solo ojo, usando maña versus fuerza física, nos va a remitir a toda una serie de episodios míticos de otras civilizaciones que son homólogos, comenzando por el episodio de Odiseo o Ulises en contra de Polifemo en la mitología griega, que bueno, Polifemo es un gigante de un solo ojo, que es un pastor, y en su cueva Odiseo extirpa, perdón, su ojo único con una gran vara. Ha puesto al rojo vivo la punta de la vara, también quemando el ojo. O por ejemplo, también nos va a recordar al episodio de Urismak y el Arimaspo en la mitología caucásica, en esta región que es fronteriza entre Europa y Asia, especialmente en la epopeya Narta. Se relata como también Urismak se enfrenta al, vamos a llamarlos cíclopes. Lo que pasa es que los cíclopes en esta mitología son llamados arimaspos, y destruye su ojo y lo vence, y con mucha agilidad, rapidez y astucia. Y finalmente, por ejemplo, el episodio de Sinbad el Marino en las Mil y Una Noches en el mundo medio oriental, enfrentándose al cíclope. Entonces, aquí hay, bueno, mucha tela que cortar. Quizás no sé si podamos dedicarle todo el tiempo que merece este episodio, pero hay que tomar en cuenta, por un lado, no solo el arquetipo del trickster o bellaco, que es rápido, ágil y mañoso, y que siempre vence al que nada más cuenta con la fuerza bruta, sino que también hay que tomar en consideración niveles más profundos, donde el gigante vendría a representar el ego anormalmente inflado o acrecentado, el ego que ha desbordado los límites de lo sano, de lo constructivo, y los poderes de la mente, y de la mente que tiene una visión superior, y también, de algún modo, también los poderes de la palabra en su combate contra estas fuerzas egóticas. Entonces también se puede enfocar desde esta perspectiva, y es sumamente útil. Especialmente en las relaciones, por ejemplo, Mercurio-Sol o Mercurio con indicadores astrológicos en Leo, o simplemente la situación del Mercurio natal en el contexto de una carta en particular. También, si nos movemos hacia la India, ya no desde el mundo de la religiosidad védica, sino desde la mitología hinduista, topamos con personajes míticos de una gran riqueza y complejidad que desbordan con creces las intenciones de esta clase, como es el caso de Krishna. Nos vamos a detener en algunas cosas que nos interesan, porque tiene una conexión especial con este arquetipo que estamos abordando. Solo como para contextualizar muy brevemente, saber que Krishna es el octavo avatar o avatar del dios Vishnu. Recordemos que dentro del hinduismo está la figura de la Trimurti, compuesta por Brahma como dios creador de los mundos,
por Vishnu, que es el dios conservador y protector de estos mundos, y Shiva, que es el dios destructor, siempre tomando en consideración que allí hay que entender destrucción como el cataclismo que permite la futura regeneración, o sea, la destrucción con vistas a la creación posterior. También Krishna vendría a ser la encarnación del Rishi o sabio Naratana, y es un dios auriga, como lo es Pushan, como lo es Hermes, de quien hemos hablado en videos anteriores. Y lo que pasa es, claro, en la mitología hinduista, esta función de la auriga se aprovecha al máximo, eh, empleando todos los niveles de significado que ofrece la imagen, especialmente en cómo Krishna aparece en el Mahabharata, que es una de las grandes epopeyas de la India, junto al Ramayana. Entonces, Krishna va a ser el auriga, el conductor del carro de Arjuna. Arjuna vendría a ser uno de los héroes principales del Mahabharata. Entonces, esta función de auriga tiene sobre todo dos grandes niveles semánticos. Nos muestra un Krishna humilde, discreto, servidor, que ejerce una función que pertenece a, o podría pensarse que pertenece a una clase social inferior, una función básica, pero al mismo tiempo la imagen de él conduciendo el carro de Arjuna nos habla de que Krishna al mismo tiempo es como el líder que siempre marca la pauta, establece las reglas del juego, el que enseña, es el maestro del cual todos aprendemos. Entonces, servidor y líder al mismo tiempo están sintetizados en la imagen de la auriga. Entonces, hemos dicho que es la auriga de Arjuna. Arjuna, a su vez, es la encarnación, o mejor dicho, el descenso del dios Indra, que es un dios uraniano, un dios de los cielos. Mercurio, el Mercurio planetario, es un planeta muy dual. Como hemos dicho en otros videos, no es ni masculino ni femenino, ni benéfico ni maléfico, ni diurno ni nocturno. También es muy andrógino, ¿no? En cuanto a cómo se relaciona con lo masculino y lo femenino. Es un planeta bastante dual. Igual los signos zodiacales en los que se domicilia están cargados de dualidad, tanto Géminis como Virgo. Claro, la dualidad de Géminis es muy explícita en comparación a la de Virgo. Y esto me recuerda mucho cómo Krishna como personaje mítico se va desplegando, se va desarrollando codo a codo con su hermano Balarama, que es una reencarnación de la serpiente Shesha, que podemos rastrear en las representaciones de Vishnu, quien descansa o está acompañado de esta serpiente cosmogónica. Entonces, claro, aquí estamos suprimiendo todo lo que sucedió antes de este punto. El asunto es que ellos no se crían con sus padres biológicos, sino con dos pastores, Nanda y Yashoda, que los crían con todo el amor del mundo. Y aquí entonces se va generando el periodo pastoril de Krishna. Es el Krishna asociado a las Gopi, que son las vaqueras, estas muchachas con quienes juega. A medida que ellas van creciendo, Krishna las va amando a todas, porque todas van representando las almas humanas que aman y se entregan a la divinidad. Y como protector de las vacas y del ganado, se le conoce como Govinda. Entonces, claro, allí sin duda podemos hacer una serie de correlaciones con el Hermes griego,
porque Hermes también es un dios pastoril, también es un cuidador de vacas, también Krishna, igual que Hermes, es un tañedor de flauta. La música de la flauta de Krishna es dulce, es inspiradora, llega al alma, es una música trascendente. Algo que también es muy semejante, muy afín al Hermes griego es la naturaleza clandestina de Krishna. Por eso se le ha calificado de más de una oportunidad como el avatar clandestino, porque recurre al disfraz, al escondite, al disimulo, al pasar inadvertido, ¿entiendes? Entonces, siempre como esta dualidad entre esconderse y mostrarse, entre no dar a conocer su verdadera identidad y después revelarse de un modo extraordinario frente a sus espectadores, ¿no? Lo mismo sucede con los Pándava, porque el Mahabharata en gran medida gira en torno a una guerra fratricida entre primos, los Pándava y los Kaurava. Arjuna sería como el héroe principal hasta cierto punto de los Pándava. Y los Pándavas sufren un exilio de 13 años. Hay un momento de ese exilio donde ellos son acogidos en otro reino y ellos se disfrazan y cumplen funciones que jamás habían realizado, entonces se hacen pasar por otra cosa, fingen otras identidades, igual como lo hace Krishna. Ahora, una de las cosas en las que más quisiera, digamos, marcar el acento, tiene que ver con el Krishna del Mahabharata, que se nos muestra como el servidor del Dharma. Sin entrar en tecnicismos sobre el significado técnico de Dharma, vamos a indicar simplemente que esta palabra nos habla de una ley universal que permite la autorregulación de todas las cosas que existen. Esa autorregulación implica todos los niveles de la realidad, a nivel cósmico, a nivel social, a nivel individual, y que implica muchos otros aspectos secundarios que escapan a la clase de hoy, como las etapas de la vida y el artha, por ejemplo, el artha en cuanto a esa etapa donde es necesaria la búsqueda de la estabilidad económica, de la productividad, o el concepto de kama y la búsqueda del placer sensual, como etapas que se van cumpliendo hasta poder desembocar en la moksha o liberación. El asunto es que creo que es importante tener presente el concepto de Dharma. Y cuando uno lee por primera vez el Mahabharata, o esa fue por ejemplo mi experiencia, uno espera de esta divinidad, de este personaje, que siempre se conduzca de un modo moralmente correcto. Es decir, que se ajuste a nuestras concepciones, además occidentales, de qué es lo bueno y qué es lo malo. De que nunca mienta, de que siempre sea honesto, incluso hasta pacífico, amoroso, que siempre sea frontal, que siempre, digamos, con la verdad por delante. Bueno, que sea como el epítome de la bondad, de la perfección, de la rectitud moral. Pero eso es un poco el concepto que nuestras pequeñas mentes humanas conciben de lo que es bueno y lo que es malo. Pero cuando estamos hablando de Krishna, estamos hablando de un Dios universal que digamos, que lo abarca todo y que va más allá de nuestra comprensión. Entonces, claro, es cierto que todo está regulado por el Dharma, porque el Dharma es una suerte de ley de autorregulación del cosmos. Pero hay que entender que este Dharma, y Krishna vendría a ser una simbolización de esto que vamos a hablar, incluye también una Pad Dharma. Una Pad Dharma vendría a ser, como lo llama Carrier, una suerte de
dharma de emergencia o dharma para tiempos de calamidad. Eh, Entre más uno va avanzando en la lectura del Mahabharata, uno se va sorprendiendo, pues entonces ves a Krishna propiciando una guerra fratricida, ves a Krishna mintiendo, omitiendo información, engañando, disfrazándose, un Krishna que, bueno, hasta cierto punto parecerá tramposo, traidor, y uno dice, ya va, pero ¿qué es esto? ¿Okay? Eh, Creo que esta perplejidad la encarna muy bien Arjuna. Hay un punto clave de la obra que es cuando ya los dos ejércitos están uno frente a otro en el Kurukshetra, en el campo de batalla, y Arjuna entra en crisis, porque empieza a cuestionarse qué estoy haciendo, qué estoy a punto de hacer. Eh, Vamos a matar a nuestros primos, vamos a matar, que son los Kauras, vamos a matar a Bhishma, a Drona, que han sido personas sabias, instruidas, que nos han protegido, que nos han cuidado, que nos han entrenado. Vamos a matar a gente que amamos. De hecho, terminan incluso matando a Karna, que es un hermano, solo que para ese momento no sabían que era un hermano de sangre. Pero entonces, ante todo este panorama, ante este panorama, Arjuna encarna un poco la figura del Vipatsu, aquel a quien le repugna, porque llega un momento que siente un rechazo visceral hacia todo lo que está a punto de hacer. Entonces Krishna desciende del carro, que es la escena que estamos viendo en la pantalla, y establece un diálogo, una conversación con Arjuna. Todo se detiene y Arjuna y Krishna tienen esta conversación que viene a constituir el Bhagavad Gita, una de las partes del Mahabharata mejor acabadas, más significativas, más célebres de la cultura hindú. Y este discurso hay que entenderlo desde un dharma que incluye el apadharma, que incluye este dharma de emergencia. Le hace entender cómo esa guerra era necesaria para que el dharma se cumpliera. Cómo no hay que temer, porque en última instancia ningún alma puede matar ni ser matada. Y así toda una serie de explicaciones que van ayudando a Arjuna a adquirir esta visión superior, a tener una comprensión especial de la ley del Dharma. Entonces acá hay que concebir que Krishna viene a ser una representación arquetipal del arquetipo del trickster, pero en su lado, el trickster es el pillo, el bellaco, el embaucador, pero el trickster en su lado más luminoso, el trickster constructivo, el trickster que se sale de la norma para que la norma se cumpla, el pillo que puede ser que mienta, que traicione, que manipule, pero es para el bien, es para el cumplimiento de todas las cosas que deben ser. A diferencia de otras representaciones arquetipales donde el personaje bellaco solo busca su propio beneficio sin importarle, digamos, que todo lo demás se desbalancee o se perjudique, como por ejemplo puede suceder con muchos mitos y leyendas de liebres y conejos en la mitología del África Negra, o por ejemplo el ciclo mítico de Tío Conejo en la mitología indígena venezolana y colombiana, donde el conejo casi todas las oportunidades busca el provecho personal. En cambio acá Krishna tiene un enfoque impersonal, desapegado, que nos recuerda mucho para, digamos, ofrecer una especie de imagen como punto de referencia, no es algo literal, un poco lo que sucede con Mercurio al exaltarse en Acuario.
¿Ah? Por eso es que este planeta salta en el signo de Acuario, porque la mente logra en este signo una mayor capacidad de visión impersonal y de desapego. ¿Okay? Es un signo de la fraternidad, es un signo no personalista o social, sino trascendental. Entonces, en ese sentido, creo que es muy interesante estudiar la figura de Krishna y regresar al Mercurio astrológico y entender esta, este enfoque tan divergente con esta concepción eh, tradicional, porque muchas veces sin darnos cuenta, quienes ejercen la astrología pueden inclinarse hacia interpretaciones moralistas, ¿okay? Donde hay una tipificación, estemos conscientes o no, de lo que es bueno y de lo que es malo. Y creo que estudiar el Mercurio astrológico desde la perspectiva de Krishna es interesante porque nos ofrece esa otra mirada donde este planeta recupera plenamente su dualidad, su relativización, su androginia. Para poner un ejemplo, pensemos en el caso de ya en plena batalla entre Kauravas y Pándavas. Hay, hay un episodio donde el hijo de Arjuna es enviado por el resto de los Pándavas a que penetre una formación de guerreros muy especial que dibuja círculos concéntricos. El único que podía hacerlo o era Arjuna o era su hijo Abhimanyu. Pero Abhimanyu les dice, mira, yo sé cómo romper las filas y entrar en esta formación de círculos concéntricos, pero si algo va mal, si algo no resulta como lo esperamos, yo no sé cómo salir de allí. Y los demás le dicen, no te preocupes, no te preocupes, tú rompes filas y nosotros entramos contigo y cualquier cosa te vamos a defender. Pero el asunto es que una vez que entró en el círculo, los otros no pudieron penetrar y no pudieron ayudarlo y Abhimanyu muere. Y Krishna sabía que Abhimanyu iba a morir. Pero ¿qué hace? Recurre a una estrategia de distracción para llevarse a Arjuna a otra parte para que no esté presente cuando Abhimanyu esté luchando y así garantizar el cumplimiento del Dharma. Porque ¿qué sucede? Es un poco como ocurre en la Ilíada cuando Aquiles se negaba a combatir. Entonces, realmente el bando que iba a ganar por destino eran los aqueos. Entonces, la única manera en que ganaran era que Aquiles participara. Pero Aquiles se negaba. Entonces, solo participó cuando le mataron a Patroclo, su compañero. Entonces, allí Aquiles sí entra en cólera y sale a la batalla. Y va matando a todo el que se atraviesa hasta que finalmente mata a Héctor. Entonces, algo así está sucediendo acá en el Mahabharata, que es muy anterior a la Ilíada, y que Krishna sabe que necesitaban que Arjuna combatiera, porque Arjuna también se estaba negando a enfrentarse directamente, por ejemplo, con sus primos directos, a sus primos de sangre, lo que quiero decir. Y decía, bueno, la única manera es que le maten al hijo. Entonces, de esta forma él podía hacer que el Dharma se cumpliera, pero para hacerlo tenía que engañarlo. Lo que uno puede interpretar inicialmente como una traición a Arjuna, lo está haciendo por el bien de la humanidad, porque eso es lo que debe ocurrir. Ok, entonces, bueno, efectivamente, cuando Arjuna se entera de que Abhimanyu ha muerto, encoleriza y fíjense lo que dice.
Aquí tenemos una cita del Mahabharata y dice Arjuna: mañana mataré a Jayadrata, lo juro. Si no abandona a los Kaurava o implora la protección de Krishna, mañana lo mataré, lo juro. Mañana el sol no se pondrá sin que yo haya matado a ese malvado, si no, me arrojaré al fuego. Eh, entonces, claro, Krishna dice: ay, ya vas, imprudente, porque ya estás marcando el voto de que si no te vas a arrojar al fuego, y eso no es lo que tiene que ocurrir, ¿no? Y Arjuna dice: Krishna, las fuerzas reunidas de los mejores Kaurava no valen ni la mitad de mi potencia. Verás cómo rompo las armas de aquellos que intenten oponerse a mí. Ardo en deseos de vengarme de Jayadrata. Ante los ojos de Drona haré rodar la cabeza del rey de los Sindhu. Entonces, claro, cuando lo llevamos un poco al plano astrológico, Mercurio es un mediador y como tal es muy flexible porque no pertenece a ningún lugar, no pertenece a ninguna idea o ideología, no pertenece a ningún tiempo, lo enlaza todo. Igual, por ejemplo, con Géminis, donde se domicilia, Géminis es un signo que todo lo relativiza, todo lo flexibiliza. Y esa relativización puede ser, sí, fuente de mal, de engaño, con fines realmente destructivos, pero también puede ser una relativización que permita a través de unas vías sinuosas, de unas vías que no son precisamente las rectas, que se cumpla el bien, que se cumpla el Dharma. Cuando hablábamos de Hermes en videos anteriores, el Hermes mítico, decíamos que era el dios de los caminantes y que él mismo es un dios caminante que se caracteriza por caminar de un modo sinuoso. Y eso es muy importante. Entonces, aquí estamos ante la versión más elevada de la sinuosidad del arquetipo del Mercurio astrológico cuando nos enfrentamos a la divinidad Krishna. Finalmente, bueno, Krishna, como hemos dicho, es un dios humilde, que se esconde, que se disfraza, pero al final es el que dirige el juego, es el que marca la pauta. Para cerrar, podemos acotar que muchas veces podemos encontrar el arquetipo mercuriano no en dioses o héroes, sino en figuras animales o en ciertas acciones de personajes humanos. ¿Okay? Un ejemplo como para ilustrarlo es en la mitología Horai, que es la mitología de lo que hoy día sería Laos como país, y que además esto que vamos a comentar también es común a buena parte de la mitología del sureste asiático. Nos topamos con figuras animales como la del Nictícebo, que es un primate. Entonces, en este orden de ideas creo que es interesante el enfoque que le da, por ejemplo, la metodología de la carta integral en la astrología, o también conocida como astrología ascensional, que es astrología que parte de Wendell Polish y Anthony Nelson Page, y que pasa por las manos de Alexander Marr, y el trabajo, por ejemplo, didáctico o pedagógico de Germán Rosas, quien trabaja mucho, por ejemplo, la asociación de el signo Géminis, por ejemplo, con los primates. Si bien la tradición astrológica Géminis no está asociada a ningún animal, sino a los gemelos divinos, en este enfoque de la astrología ascensional, Géminis está vinculado a todos los tipos de primates. Monos, chimpancés, orangutanes, gorilas, etc. Y realmente hay una afinidad muy, muy estrecha entre el simbolismo geminiano y el de los primates. Como por ejemplo la enorme capacidad expresiva de los primates, que son morisqueteros, que son muy hábiles con las manos y con las extremidades, que son muy rápidos, y como sucede con Géminis también, la enorme capacidad de aprendizaje, lo increíblemente curiosos que son, cómo emulan y remedan a otros, o sea, toda una cantidad de cosas que son sumamente interesantes. El humor
digamos, la apariencia risible o el efecto de humor que genera en el ser humano. Entonces, bueno, eso ya quizás será tema como para otra clase, estas correlaciones entre Géminis y los primates, pero aquí, teniendo un poco eso como referencia, es interesante como precisamente el Nictísimo es vivido por los Jorai como el mediador por excelencia. Como igual sucede con estos dioses como Pushan o como Hermod o como Hermes, Mercurio, por ejemplo, mediando entre el cielo y la tierra, entre los mundos superiores y los mundos inferiores. También es el que permite la comunicación, la mediación entre el mundo salvaje del bosque y el mundo, vamos a llamarlo, civilizado y estructurado de la aldea, cosa que también lo conseguimos en el Hermes griego, por ejemplo. Igual que el Hermes griego y que sucede con el Mercurio astrológico, es un primate que es nocturno y diurno a la vez. Encarna pues las facultades de ambas temporalidades. Entonces, actúa de noche, se mueve de noche, pero se lo interroga de día. ¿Cómo es eso que se lo interroga? Porque está asociado a prácticas de adivinación. Y recordemos que Hermes también es un adivino, ha recibido las enseñanzas de las trías, de las musas, quienes le han transmitido el conocimiento de cómo leer el futuro en el movimiento de los guijarros dentro de una vasija llena de agua. Entonces, en este caso, que es algo muy geminiano, la participación de la mano es clave, ¿no? Se le ofrecen bastones y si el Nictísimo, también conocido como Loris perezoso, toma o no toma el bastón, se toma como sí o no a la respuesta formulada por el consultante. Recordemos que el planeta Mercurio está asociado a hombros, manos y brazos y está vinculado a fuertes habilidades manuales. Y estos son animales que tienen manos y pies muy ágiles, muy fuertes. En las manos tienen esta habilidad de la pinza, de la presión, de la prensión bajo la modalidad de la pinza, muy buena, de motricidad muy fina. También el agarre es prolongado, pueden durar mucho tiempo agarrados a una sola rama. A veces incluso ante el peligro pueden quedarse prácticamente como estatuas, inmovilizados. Pueden ser ante el peligro muy lentos, muy cautelosos, pero como es típico en las figuras mercurianas, también escapan con una rapidez asombrosa y también sin ser notados, o sea, de un modo muy sigiloso, al punto de que la comunidad de los achenés utilizan un vocablo para referirse al loris, que significa mono de viento, porque se desplaza prácticamente como si fuera invisible, rápido y sin ser notado. Me llama mucho la atención el carácter de estos animales que los hacen ser poliginandros, es decir, que un macho se une sexualmente a más de una hembra y estas hembras a su vez están vinculadas sexualmente a más de un macho, ¿ok? Es decir, que es una combinación de poligamia y poliandria muy particulares, que yo creo que es una imagen muy elocuente de la sed de experiencias, del carácter inquieto y de la curiosidad insaciable y de la dualidad propia del arquetipo mercuriano, y también esta sed de todo, de que todos lo quieren, ¿sabes? Experimentar y pensar. Tiene que ver con el carácter omnívoro de estos animales que todo lo comen. También el carácter liminar o fronterizo del Nictísebo se puede ejemplificar cuando
comprendemos su función de guardián de los cielos. ¿Ok? Entonces está como en la frontera que separa el mundo natural y humano del mundo celestial. Igual que sucede con, por ejemplo, con Hermes o Mercurio, que no pertenece ni acá, ni allá, ni a la estructura A, ni a la estructura B, sino a esa no estructura que permite mediar entre mundos. Otra cosa que me llama mucho la atención es que hay una muy fuerte creencia entre los Orais y entre otras comunidades del sureste asiático de que el loris perezoso es capaz de curar más de 100 enfermedades. Y eso nos hace pensar en Mercurio, especialmente en su línea virgiana y su conexión con el cuidado del cuerpo, la farmacopea, la dietética, la enfermería, toda esa atención en el campo de la salud. También hay referencias o testimonios, textos, leyendas que hablan de que si un nictícebo se cae y, por ejemplo, se fractura un brazo, que es una imagen muy geminiana y muy mercuriana, no hace falta sanarlo, porque él se cura solo de un modo milagroso y rápido. ¿Ok? Se vuelven a unir los huesos y todo sana como por arte de magia. Entonces, es bien interesante esta imagen del nictísimo porque creo que aporta imágenes muy expresivas, muy plásticas, muy curiosas, interesantes, que nos pueden ayudar a enriquecer nuestra meditación sobre el Mercurio astrológico y los dos signos en el que se domicilia. Bueno, hemos llegado al final de este segundo video de interpretación mítica del Mercurio astrológico, donde hemos abordado este arquetipo recurriendo a diversas mitologías. Por supuesto, hay muchas más. No las hemos abarcado todas, no hemos señalado todos los personajes e imágenes que podrían sernos útiles, pero hemos hecho una selección que esperamos que sea muy provechosa. En pantalla tienen mis contactos, en las redes sociales, en el email o Telegram, me pueden escribir. Y están invitados no solo a revisar, a consultar los videos anteriores sobre el Mercurio astrológico, sino el video, el taller práctico, donde vamos a abordar casos concretos de cartas astrales para interpretar ese Mercurio, empleando algunas de estas herramientas míticas que hemos estado compartiendo en las diversas clases. Consulten los materiales disponibles en la plataforma Así de Simple y nos estamos viendo muy pronto con nuevas clases y talleres prácticos. Hasta luego. Chao.